Bienvenido a esta reunión que estamos ahora aquí juntos, muy pocos, yo creo por la lluvia, pero allá en casita yo creo que estamos también en ese mismo sentir, en ese mismo propósito de escudriñar la palabra juntos en esta tarde. Para esto vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 7, verso 27. Dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Vamos a estar orando, hermanos, pero antes de orar quisiera que también pongamos en nuestro corazón cómo oramos nosotros, hermanos. ¿Cómo es nuestra oración ante Dios? Y quisiera que antes de orar pusiéramos esto en nuestro corazón. Oremos. Bendito Señor mi Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias por este momento que nos das de poder estar aquí, Señor, juntos nuevamente, Padre, con mis hermanos, escudriñando tu palabra, Señor. Y el deseo de nuestro corazón, Señor, es de que tú nos hables a través de esta palabra, Padre eterno. Señor, quita todo aquello que estorba, Señor, y sé tú hablándonos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser, Padre. Señor, te rogamos que tu presencia sea real en nuestra vida. Y si tú nos hablas en esta tarde, Señor, hablándonos conforme cómo es que estamos teniendo comunión contigo, cómo es nuestra relación contigo. Señor, tomemos cartas en el asunto, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos y bendecimos esta palabra, que ya es bendita, pero bendecimos nuestra vida a través de esta palabra. Señor, muchas gracias te damos. Amén. Bueno, antes de empezar, hoy en la mañana vino una hermana a la casa. Y la hermana me comentaba que el domingo bajó a su mandado, pero llevaba una caja de zapatos. Y dice que sobre la caja puso la bolsa de chicharrones. Y bueno, tiene grasa, ¿no? Entonces se manchó la caja y ella me comentaba y empezó a platicar que la caja se manchó y que lo quiso lavar y todo. Pero yo le seguí la corriente y empecé a platicar con ella. Sí, suele suceder, yo también le he puesto luego las cajas pollo y eso pasa, y empezamos a platicar. Esto, hermanos, si yo no le hubiera hecho caso a la hermana, creo que hubiera sido como en vano su plática, ¿verdad? O no hubiera sido una plática, hubiera sido un monólogo, solamente hubiera hablado ella. Pero como estuvimos platicando, fue un diálogo. Ella me platicaba y yo le respondía. Eso es un diálogo. ¿Y qué es la oración? La oración es una comunión que tenemos con Dios, una plática que tenemos con nuestro Dios. Tenemos ese privilegio de tener esa plática con nuestro Rey y Señor, que es Dios. Pero muchas veces se convierte en un monólogo, porque vamos y oramos y nada más. Pero no vamos a la palabra para tener comunión con ese Dios, porque nada más hablamos nosotros. Pero Él no nos quiere hablar, pero nosotros ni por enterados. Creo que hace ya mucho les comentaba que una vez fui a visitar a una persona. Dios me envió, meditando la palabra, Dios me decía que tenía que ir. No quería. Y fui, creo que hasta la tercera vez que el Señor estuvo ahí. Y entonces fui. Pero la persona hablaba tanto que no me dejó hablar. Pero cuando yo regresaba a casa, yo le venía reclamando a Dios en el camino y le decía: ¿para qué me mandas? Si no me iba a hacer caso.
Y de todas formas yo ni quería ir y tú me mandas. Y yo venía con ese pensamiento. Pero en la noche cuando estaba orando, el Señor me hizo entender que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces nosotros solamente oramos, tenemos un monólogo nada más, pero no escuchamos la voz de Dios. No buscamos a Dios a través de la palabra, porque hoy en día Él se comunica a través de la palabra. Y vamos a ver hoy la oración de David. Vamos a ver estos pasajes, pero antes de ir a esos pasajes, vamos a recordar lo que meditamos anteriormente, días atrás. Meditamos que David toma la fortaleza de Sión, ¿verdad? Y luego cuando los filisteos saben que David ha vencido, ha tomado la fortaleza, ha tenido victoria, entonces los filisteos, ¿qué hacen? Vienen contra el pueblo de Israel, contra David. Pero ¿qué hace David? Dice que va y le pregunta a Dios. Jehová, respondió David, ¿iremos contra los filisteos? Le dice, ¿vamos a ir? ¿Quieres que subamos? Y Dios le dice, sí, vayan, suban. ¿Sí? Así dice Dios, ve David. Y va David. ¿Pero qué hizo? Dice que fue a tener un encuentro con ese Dios, con su Dios. Entonces ahí, ¿qué hay? Un diálogo, ¿verdad? Él va y le pregunta, consulta a Dios, ¿voy? Y dice, ve. Y luego otra vez dice que obtienen victoria, pero entonces los filisteos, los que quedaron, se fueron, huyeron y del miedo de lo que les iban persiguiendo, dejaron sus dioses. David también ahí, ¿qué hace? Dice que quema los dioses. ¿En obediencia de qué? De la palabra que decía en Deuteronomio capítulo 7, dice que cuando ellos entraran a la tierra, quemaran a los dioses. Aunque fueran de oro, aunque fueran de plata, ellos tenían que destruir esos dioses, porque eran abominación a Jehová. Así dice Deuteronomio capítulo 7. No lo vamos a leer por el tiempo, pero bueno, quema esos dioses. ¿Cómo? ¿Por qué sabía David que lo tenía que quemar? Porque conocía la ley. Sabía que eso era abominación a Jehová y entonces lo quema. Pero luego otra vez se levantan los filisteos y vuelven a venir. Quieren otra vez que vencer a David, quieren vencerlo, ¿no? Pero David, ¿qué hace otra vez? Consulta nuevamente a Jehová. Y Jehová ahora le contesta diferente. No le contesta como la primera vez. La primera vez le dijo, ve. Y la segunda vez él le vuelve a consultar a Jehová y Jehová le dice, ahora no vayas, ahora rodéalos. Ay, eso es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Conozcamos a Dios a través de la palabra. Cómo Él se va manifestando. Vemos que no actúa de la misma manera. Vemos que Él va cambiando. ¿Sí? Así es nuestro Dios. Él es la misma situación. Vienen los mismos hombres, los filisteos, a pelear. Pero Él dice, ahora no suban. Bueno, ese es otro tema. Pero estamos viendo a David, ¿no? Consulta a Jehová y consulta a Jehová. Pero luego va a tomar el arca. Y cuando va a tomar el arca, dice que hay muerte. Eso lo vimos en el capítulo 6 de Samuel. Pero hoy lo vamos a ver en Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centena y con todos los jefes y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con vosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde hace tiempo hasta el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Miren cómo es ahora la actitud de David. ¿Qué hizo al principio? Consultó a Jehová.
Y luego otra vez consultó a Jehová. Pero ahora dice que actúa diferente. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando nos sentimos seguros, actuamos diferente. Ya no vamos a la palabra a decir, o a la oración, no decirle, Señor, ¿es tu voluntad que haga esto? Sino que ya nos presentamos con una actitud que ya hay en nuestro corazón, con un deseo en nuestro corazón. David, ¿qué hace? Consulta a los capitanes de millares, a la asamblea. Y la asamblea está de acuerdo, pero David todavía tenía en su corazón, si os parece bien, le dice a la asamblea, si os parece bien y si es la voluntad de Dios, dice, que traigamos ya el arca porque desde el tiempo de Saúl ya no hemos hecho caso de ella. ¿Les parece bien que los traigamos? Y la asamblea dijeron, estamos de acuerdo. Cuando meditamos 1 Samuel vimos, parece que una injusticia, cómo este hombre Usa es muerto porque detiene el arca. O sea, decimos, pues no está bien. O sea, de acuerdo a nuestro parecer humano decimos, ay, pues es una exageración. Él lo que quería era detener el arca para que no se cayera, ¿verdad? Pero aquí podemos notar en esta parte de la Biblia cómo nos está relatando la historia completa. ¿Qué es lo que hizo David? Ya no consultó a Jehová. Y entonces, ¿cómo fue a traer el arca? Ya no sabía cómo tenía que ir a traer el arca porque no consultó a Jehová. Entonces, dice, miren, vamos a leer el 6. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterio, tamboriles, címbalos y trompeta. Miren la actitud que llevaban, de gozo, de alegría. Y dice que pusieron el arca en un carro nuevo. Ellos estaban felices porque ya traían el arca más cerca de David, porque ya tenía tiempo que no habían hecho caso de ella. Y lo hicieron de la mejor manera. Y se gozaron y disfrutaron ese momento. Pero ¿qué sucedió después? Verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Dice que Usa detuvo el arca, que lo tomó, lo agarró. Usa era un levita. Usa tenía que haber conocido la ley. ¿Pero hizo caso de ella? No hizo caso de ella. Sostuvo el arca. Y la ley que decía, vas a hacer un arca y le vas a poner unos anillos en cada esquina y vas a hacer unas varas de madera de acacia y lo vas a forrar de oro, lo vas a meter en medio de esas argollas que tiene el arca y lo van a llevar los levitas. ¿Esto lo sabía David? Pues probablemente sí, pero no lo hizo así. Pero Usa sí sabía. ¿Por qué? Porque era levita. Pero ¿cómo llevó el arca? ¿Lo llevaron? ¿Cómo? Se les imaginó que era mejor. No consultaron a Jehová. Pero vamos a ver el capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. El 11, y llamó David a los sacerdotes, Sadoc, Abiatar,
a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Mesaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales sacerdotes de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. David está reconociendo que en vez de ir a consultar a Jehová, ¿qué hizo? Consultó la asamblea. Ya no consultó a Jehová. Se sintió seguro en sí mismo. Pero ahora está reconociéndolo. Ahora dice: el arca debe ser llevado por los levitas. Y los que van a servir tienen que ser santificados. Porque por no haberlo hecho así, vino, ¿qué dice? Quebranto la primera vez, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Mire, hermano, qué importante es tener comunión con este Dios. Qué importante es consultar a Jehová. Que nuestra oración sea conforme a esa voluntad de Dios, que haya un diálogo con Dios. Él me habla a mí a través de la palabra y yo respondo a través de la oración. Yo le comentaba esto de la hermana que platicaba de su caja que se le manchó de grasa. Si yo lo hubiera dejado, no hubiera habido una plática. No hubiera habido su plática o su diálogo, porque ella solamente hubiera estado hablando, no hubiera tenido conexión. Pero hubo conexión cuando yo le empecé a platicar, sí es verdad, sí así sucede, y empezamos a platicar. Entonces hubo un diálogo. Es lo mismo que pasa con Dios. Tiene que haber un diálogo. Él me habla a mí a través de la palabra, yo le respondo a través de la oración. Ahora sí vamos en 2 de Samuel capítulo 7, en la oración que hace David. Vamos a ver, hermanos, cómo es esta oración. Creo que los que meditamos esta palabra, el día de ayer tocó meditar esta palabra, nos dimos cuenta del corazón de David. ¿Cómo es David? ¿Qué corazón tiene? Primeramente se acerca con una humildad ante su Dios. Y también yo lo que estuve viendo desde el verso 18 al 29, se presenta ante Dios como su siervo. 10 veces repite, tu siervo, o sea, yo soy tu siervo. Se presenta como un servidor de ese creador y reconociendo quién es su creador. En el verso 18 vamos a leer, dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puedo añadir, David hablando contigo? ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Esto que está haciendo David, podemos ver que él va a hacer más adelante en el 22, lo vamos a ver, que va a estar haciendo una alabanza por el favor que Dios le ha mostrado a su persona. Y también cuando él dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me hayas traído hasta aquí? Para que ahora sea el rey. ¿Quién soy yo? Para que me hayas traído, recuerden que le dijo en el capítulo 7-8, ahora pues le dice a Natán que le fuera a decir a David, ahora pues ve a decirle a mi siervo David que yo, dice, lo tomé del redil, de detrás de las ovejas. Y él está contestando aquí: sí, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice, para que me hayas puesto como príncipe, como rey.
Y luego le dice, y en el verso 22 dice, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolo saber a tu siervo. El 22, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Vemos en el 22, David está adorando a Dios. Alaba a Dios por ese gran favor que Dios está haciendo a su persona. Está contestando la oración que escuchó de la palabra de Dios que escuchó de Natán. Él en oración que está haciendo, contestando. Sí, Señor, no soy nadie. Por si fuera poco, aún estás hablando de un reino eterno. Y luego le dice que alaba a Dios, engrandece el nombre de Dios y le dice que no hay Dios como Él. Pero no se queda hasta ahí su oración. Ahora va a tomar en cuenta al pueblo de Dios. Dice, ¿y quién como tu pueblo? O sea, aquí también está alabando a Dios porque sigue la idea. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, para ponerle nombre, para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor a tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel, por pueblo tuyo para siempre. Tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Sí podemos notar qué es lo que está haciendo en la oración David. Está proclamando la palabra, hermanos. ¿Quién es el pueblo? Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Verso 6. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Esta palabra que Dios está dando aquí en Deuteronomio para el pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida, ¿qué está haciendo David aquí? Está recordando esa palabra, diciendo que el pueblo fue redimido, fue rescatado de Egipto, dice, ¿verdad? Y si vamos más atrás, está recordando la promesa que Dios le había hecho a Abraham en el capítulo 15. Mire qué hermosa esta oración. David está orando conforme a la palabra de Dios. Y algo que noté en estos versos es lo que está diciendo David en su oración. ¿Y quién como tu pueblo? Le dice. Repite muchas veces esta frase. Y luego dice, ¿quién como tu pueblo? Pueblo tuyo, por amor de tu pueblo, para ti lo sacaste de Egipto, porque tú estableciste a tu pueblo. Y tu pueblo es tuyo para siempre. Fuiste a ellos por Dios. Esta frase que dice David, repite y repite David, me llamó la atención. Cómo David no se enfoca solamente en su persona, porque Dios le había dado una promesa, pero en su oración recuerda la promesa de Dios, que la promesa no es solo para él, sino también es para el pueblo. Si vemos en el capítulo 5, cuando dice que el rey de Tiro envía material para construir la casa del rey, envía a las personas que van a construir la casa del rey,
Entonces dice en el verso 12, 5:12, que David entendió que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino. Pero luego dice, por amor de su pueblo Israel. ¿Vemos cómo es el corazón de David en su oración? No se enfoca solamente en él. Ora por su pueblo. Alaba a Dios por ese favor tan grande, ese privilegio tan grande que le da al pueblo de ser parte de Dios, que ser pueblo de Dios. Le alaba a Dios por eso. Podemos notar esta alabanza que da David. Y luego también, ahora bueno, si lo traemos a nuestra vida, también vamos a reflexionar nosotros, hermanos. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Oramos conforme a la palabra? ¿O cómo oramos? ¿Oramos por lo que yo siento nada más? ¿O solo por mí? ¿Soy egocéntrica? ¿Cómo soy en mi oración? ¿Cómo oro a Dios? Tenemos que incluir en nuestras oraciones al cuerpo de Cristo, a los hermanos, no porque sean de esta congregación, de diferentes congregaciones. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración, hermanos? Igual que la de David. Igual que la de David, hermanos. Glorificar a Dios porque nos ha escogido. Glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha llamado a ser ese pueblo santo. Y también presentarnos con esa humildad, con esa sencillez de corazón. No éramos nadie, hermanos. No éramos nadie. Así hayas tenido mucho dinero o tengas mucho dinero. De todas formas, si Dios no reina, si Dios no gobierna tu vida, no eres nadie. Y mira la oración que va a hacer David en el 25. Va a pedir que esa palabra que fue escuchada por boca de Natán se cumpla. Pero mire hacia dónde está su enfoque. Mire, vamos a leer. Dice así: ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Dice, confirma la palabra que has hablado. Y en el verso 28, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Verso 29 al final. Dice, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Dice, tú eres Dios y tú cumples tus palabras. Dice, ahora afirma la palabra que has hablado. ¿Qué está demostrando aquí David? Que tiene confianza, ¿verdad?, en ese Dios. Tú lo dijiste y tú eres Dios y lo vas a cumplir. Así dice. Porque tú, Jehová, lo has dicho, entonces lo vas a hacer. Vemos cómo David sí conocía a su Dios. Aunque tuvo defectos, vimos que él, cuando se sintió seguro, ¿qué hizo? Consultó a la asamblea. No fue a consultar a Jehová, pero reconoció, volvió a la palabra y vio, por eso Dios se enojó, porque no lo hicimos conforme a sus ordenanzas. Y entonces aquí dice David, esa palabra se cumpla, y como tú, Jehová, lo has dicho, se va a cumplir. ¿Sí? Entonces David está teniendo su oración, pero con un conocimiento de quién es su Dios. Ahora, en el verso 26, dice, mira, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. ¿Cuál es el corazón de David? Que mi casa sea firme, ¿pero para qué?
para que tu nombre sea engrandecido, tu nombre sea para siempre. Hablando de la promesa, ¿verdad? De ese reino. Dice, que mi casa sea firme para que tu nombre sea engrandecido. Tu nombre sea para siempre. Ten ahora, en el 29, ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Este es el corazón de David, orando para que la casa sea firme, para que el nombre de Dios sea engrandecido. ¿Verdad que no se parece a nuestra oración muchas veces? ¿Verdad que a veces oramos nosotros diferente? Creo que muchas veces hacemos lo mismo que hizo David en el arca, de no consultar a Jehová. Y a veces, hermanos, solamente oramos, pero tenemos como una costumbre de orar. O sea, se nos hace algo como monótono, ¿sí? Y nos paramos y oramos. Pero ir a la palabra, ¡ay, qué flojera! Y luego si no le entiendo, como el pasaje de hoy, muchos no entendieron, ¿verdad? El pasaje de hoy. ¡Ay, qué difícil! El de hoy estuvo muy difícil. Y a veces no entendemos la palabra y decimos, ¡ay, no! Ya, lo cierro, lo dejo. El pastor Lee nos dice, cuando ustedes estén meditando la palabra y no logren entender el pasaje, pónganse a cantar, dice, pónganse a orar y luego regresen a la palabra. No lo dejen, dice. Es un consejo que se me quedó muy grabado del pastor. Cuán importante, hermanos, es ir a la palabra para que nuestra oración tenga relación con esa palabra. David no está orando por otro lado, no está diciendo otras cosas. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que Jehová le había dicho al profeta Natán que le dijera a David. Es lo mismo que está orando David. No está orando por sus ideas, por sus pensamientos de él. Entonces, hermanos, reflexionemos. ¿Cómo oramos? Algo que vi en este verso y por eso quise que lo leyéramos al principio, dice en el verso 27, hermanos. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hablado en su corazón, ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. ¿Qué dice? Halló el valor de acercarse delante de Dios y orar de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había dicho. Por eso dice, tuve valor en mi corazón de acercarme ante tu presencia y hacer esta oración. Hermanos, entonces ir a la palabra y después a orar, ¿qué nos da la palabra? Valor para decirle, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Haz lo que bien te parece en mi vida. Aunque muchas veces no está a mi parecer, no está a mi gusto, pero haz como bien te parece. ¿Con qué fin? Mire lo del arca. ¿Qué sucedió ahí? Fueron quebrantados. ¿Cuántas veces hemos sido quebrantados? ¿Por qué? Porque no hemos consultado a Jehová. Nosotros nos examinemos, nosotros sabemos. Por no consultar a Jehová, hemos sido quebrantados también. Pero aquí estamos, hermanos. Y para la gloria de Dios, aquí estamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si estamos aquí y estamos escuchando el mensaje, entonces hagamos como David. Vamos a las ordenanzas del Padre. Vamos a la palabra. Y ahora nuestra oración tiene que cambiar. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de cómo presentarnos ante nuestro Rey. En Hebreos hay una palabra muy hermosa, en Hebreos 11:6, que dice que es imposible agradar a Dios cuando nosotros nos acercamos sin creerle. Entonces,
si nosotros nos acercamos a este Dios, es porque creemos que Él es real y que Él tiene un galardón para cada uno de nosotros. Con este corazón tenemos que acercarnos a la palabra, creyendo que Dios es real y que Él me va a estar hablando a través de su palabra y que mi oración va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya tuve comunión con esta palabra. Por eso mi oración va a cambiar, hermanos. Entonces, cuestionémonos, hermanos. Los que estamos en casita, cuestiones, hermano. ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo oro? ¿De acuerdo a mi voluntad? ¿O voy a la palabra y el escudriño y oro de acuerdo a esa palabra? Vamos a orar, hermanos, y quedemos con este pensamiento. Que sea Dios obrando en cada uno de nosotros. Por el tiempo, pero ustedes, si pueden, vayan a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 va a encontrar la oración de Pablo. Y esa oración que hace Pablo no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. No tiene nada que ver. Si ustedes van a Efesios capítulo 1, lean la oración de Pablo y verán cómo esa oración tiene relación con una comunión con nuestro Dios. Oremos, hermanos. Bendito Señor mi Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón para poder compartirlo con mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú primero, Señor, nos has hablado a cada uno de aquellos que hemos meditado tu palabra el día de ayer y meditamos esta palabra. Creo que cada uno, Señor, reflexionamos en esta área de nuestra vida. ¿Cómo es nuestra oración, Señor? Perdónanos, Padre, porque a veces estamos tan atareados con las cosas que nos olvidamos, Señor, de ir a tu palabra y de escudriñarla. Quizás vamos y la leemos, pero no escudriñamos, Señor, tu palabra. Por favor, ayúdanos para que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y nos acordemos, Señor, y cada que vayamos a orar, recordemos cómo tenemos que orar, de acuerdo, de que venga nuestra oración, de acuerdo a tu corazón, de una comunión contigo, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos que tu pueblo, Señor, todos juntos como un cuerpo tuyo, aprendamos a orar. Nos enseñes a orar, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Ya creo que hemos aprendido, ¿verdad?, cómo tenemos que orar. Tomar ese tiempo de meditación y luego vamos a orar. ¿Qué Dios dijo? ¿Cómo me habló Dios hoy? Dios me dijo esto. De acuerdo a eso voy a orar. Y si me pidió que haga algo, voy a orar para que me ayude para llevar a cabo ese propósito de Dios. Dios les bendiga, hermanos.